Muchas gracias, Pastor Regalado. Dios te bendiga a ti y bendiga a todos los jóvenes que están aquí conectados. Espero puedan recibir un chocolate de mi parte. Se los envío en esta hora. Recíbalo y cómaselo ahí como un regalo de San Valentín. Ahí tienen para todos ustedes. Así que contentísimo de estar en esta noche y poder compartir este primer seminario de tanto valor, de tanta importancia. Gracias al pastor Regalado por la invitación en este momento. Si hay alguien más que falte para conectarse, que lo haga. Por favor, me colocan como coanfitrión para poder compartir la pantalla. Les voy a agradecer eso y así poder compartir el seminario. Mientras eso ocurre, recuerden que estamos en el programa de liderazgo más grande que puede impartir la iglesia en materia de jóvenes, en materia de sociedad de jóvenes. Me refiero al programa del líder juvenil. Estos son los prerequisitos, como ya planteó el pastor Regalado, para luego entrar a los seminarios más, no voy a decir más importantes, porque estos son sumamente importantes, pero ya seminarios más desarrollados en el material que ustedes de seguro van a recibir en este libro de liderazgo juvenil que ya existe, el manual que usted puede tener y revisar y leer y aprender. Esto va enfocado en el trabajo de sociedad de jóvenes. Reitero, este no es el trabajo que de repente apasiona tanto con el tema de clubes. Aquí estamos en esa otra faceta importante, vital y determinante para trabajar en nuestra sociedad de jóvenes. Vamos a orar, así como están nuevamente, por favor, y luego entonces estaré compartiendo al seminario en este momento. Así donde estás, por favor, cierra tus ojos y hablamos con Dios. Padre bueno, te agradecemos. Gracias por tu cuidado maravilloso. Gracias por la tecnología, la bendición de poder estar ahora mismo en diferentes partes del norte y a la vez estar conectados para crecer, para aprender, para, oh Señor, desarrollarnos y poder ser mejores líderes en nuestras iglesias locales. Así que bendícenos ahora, sé con cada persona aquí conectada. Permite que cualquier tipo de situación que a veces tenemos en casa que nos desconecta, que eso no ocurra, que ahora podamos estar completamente conectados y que estos minutos sean de crecimiento y de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, vamos a esto. Si usted está aquí, escriba ahí, estoy aquí, por favor. Yo voy a ver quiénes son los que están aquí. Escriban ahí, estoy aquí, para yo saber que están despiertos y no están viendo una serie ahí de película en esta hora junto conmigo. Ponga ahí, estoy aquí. Oh, es que están ahí, de verdad. Ahí es, eso es, están activos. Me alegro, excelente. Póngalo ahí. Espero que se hayan comido el chocolate que les mandé. Eso es importante que lo hayan hecho para que no se me duerman ahora. Así que feliz, feliz de verdad que estén con nosotros en esta hora. Vamos a hablar precisamente, como ya se señaló, acerca del líder juvenil como un líder espiritual, consejero y amigo. Esta presentación estará disponible para ustedes, así que no se compliquen. Yo se la mandé al pastor Regalado y se la puedo compartir en el grupo cuando termine ahora también para que la descarguen, si le es de utilidad en este momento. Hace unos meses atrás leí un libro que se llama El liderazgo espiritual. Y precisamente casi todo lo que voy a compartir tiene como base ese libro. En un momento se lo voy a mostrar. Si usted quiere buscarlo luego en cualquier plataforma, Amazon, no sé, puede también googlearlo, de repente está por ahí, y usted lo quiere descargar y lo quiere leer completo, yo le aseguro que estará leyendo un material sumamente valioso, bueno e interesantísimo en torno al liderazgo espiritual. De seguro que no se va a arrepentir de hacer. Así que en eso queremos hablar. Cuando pensamos en el concepto de liderazgo, pueden aflorar diferentes conceptos en nuestra mente. Es un tema sumamente tratado. Yo sé que ustedes conocen, al igual que yo, que el tema de liderazgo se escribe muchísimo. Actualmente, por cierto, estoy ya en la fase final de un doctorado en el área de liderazgo. Y es una cosa increíble la cantidad de material, de libros, publicaciones, artículos que existen en esta área del liderazgo. Así que se pudiera hablar bastante de eso. Los expertos para el tema de poder llevar ciertas conclusiones en el área de liderazgo han estudiado a líderes políticos como Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi. De repente también han estudiado líderes militares como Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Carlos Magno. Todo eso han
han hecho, han estudiado, han analizado con la intención de entender el concepto de rasgos de liderazgo. Y también se han estudiado personas del deporte, de los negocios e incluso personas de ficción. La intención de esos estudios es para ver si existe un gen de liderazgo. Es como si existiera alguna inyección que pudiéramos ponernos y hacernos líderes o hubiera un elemento que pudiéramos establecer desde el nacimiento de alguien en esa teoría de los rasgos que veremos en un momento, que de repente algunas personas pudieran entender para que alguien sea un líder de verdad. La verdad, la realidad es que hay muchas ideas erróneas. Yo voy a presentar 4 ideas erróneas precisamente que mucha gente pudiera tener del concepto de un líder. Una de esas ideas es que el liderazgo es una posición. Si yo alcanzo una posición en la iglesia local en la que estoy, entonces yo voy a ser un líder. Si yo llego a ser el director de jóvenes, yo voy a ser un líder. Si llego a ser el primer anciano, seré un líder. Si soy el director de diáconos, entonces yo voy a ser un líder. Si llego a ser pastor, voy a ser un líder. Si soy el director de jóvenes de la asociación, soy un líder. El de la unión, soy un líder. Y así sucesivamente. Y llegamos a pensar que posición es igual a liderazgo. Y yo no quiero minimizar el hecho de que obviamente toda posición te da autoridad y ejercer autoridad se puede parecer mucho al concepto de un liderazgo. Y en cierta medida la autoridad me permite ejercer muchos elementos parecidos al liderazgo. Ahora, hay muchas personas que no son las cabezas de instituciones, no son el departamental de jóvenes, no son el primer anciano, no son el presidente de un campo, pero ejercen mucha autoridad, ejercen mucho liderazgo porque tienen muchísima influencia en las cosas que hacen. Les cito un ejemplo que ahí coloco, Saúl. Saúl era el rey de Israel. Saúl tenía toda autoridad, tenía todo el poder. Pero note que a Saúl le encantaba, perdón, no le encantaba, a Saúl le molestaba el corito que cantaban en ese tiempo en el culto. Cuando cantaban, Saúl mató sus miles y David sus 10,000. La gente amaba a David, pero David no tenía la posición de Saúl. Note que aquí tenemos una persona con la posición y tenemos a otro que no tiene esa posición. Sin embargo, David contaba con el amor del pueblo. Tiene que ver con un tema de influencia, como claramente se señala. Así que podemos tener la idea errónea de que el liderazgo es un elemento de posición. Podemos liderar sin necesariamente tener la posición. Claro, tener la posición y tener el liderazgo es sumamente más valioso porque tenemos aún más influencia y autoridad. Un segundo concepto es que el liderazgo es un rasgo de personalidad. Y es precisamente lo que puntualizaba anteriormente con los estudios que se habían hecho. Por mucho tiempo la gente entendía que ser líder tiene que ver con un tema de rasgos de personalidad. Ahora, veía en el libro que le cité anteriormente, y voy a mencionar en un momentito, cuando Carlos Magno conquistó Europa, era el hombre más alto de su época. Un hombre alto, esbelto, fuerte. Sin embargo, Napoleón hizo lo mismo y era bajito, chiquito y gordito. Así que no me digan que un tema de rasgo de personalidad. El alto conquista, el pequeño también lo hace. Y usted puede ver eso en muchísimas esferas. Oradores magistrales. Usted tiene de repente en nuestro plano político, por ejemplo, aquí en República Dominicana, usted se puede pensar, bueno, tenemos un Peña Gómez, una voz gruesa, una persona que tenía una convocatoria terrible, una oratoria de masas impresionante. Perfecto. Pero de repente tenías a un Trujillo que fue 31 años presidente en su tiranía, obviamente, no estoy aquí para elogiarlo en absolutamente nada, pero se dice que Trujillo tenía una voz muy fina. Su voz no era gorda, no era una voz de autoridad en ese contexto, sino que era una voz más fina, no una voz gruesa. Usted tiene, por ejemplo, a un Leonel Fernández con un discurso más refinado, que es un líder político, y tiene un Danilo Medina que su discurso es completamente diferente. O sea, usted va a notar que hay rasgos diferentes en los líderes y pudiera citar igualmente en nuestro contexto de nuestra iglesia. Usted va a tener tal vez a un Pablo Perla, que fue presidente de la Unión, con un tono de voz, con una persona delgadita, una persona
una forma muy distinta, pero tiene un pastor Paulino Puello más alto, más robusto, con una voz distinta. O sea, usted puede ver a sus presidentes de su asociación allá en el norte, un pastor Plata distinto a un pastor Lorenzo, o a un pastor Daniel, a un pastor Ruiz, o sea, diferentes rasgos, diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes tonos de voz. Así que no hay una personalidad que te haga un líder. Yo no estoy diciendo con estos jóvenes que no haya elementos de personalidad que nos favorezcan más que otros, pero no es lo determinante en el liderazgo. Usted va a tener mujeres como Débora que lideraban, pero que no eran guerreras. Usted va a tener un Gedeón que fue un líder. Usted va a tener un Moisés que fue diferente a un Josué, o a un Saulo de Tarso que fue diferente a un Pedro, pero todos líderes con personalidades distintas. Bueno, los líderes son el foco central, otro concepto de mucha gente. Y debo avanzar porque, por cierto, debo terminar antes de las 9, ¿no? ¿Verdad? Entiendo yo que sí. Los líderes son el foco central. Y esta concepción errónea sobre el liderazgo se ve cuando las personas concentran toda su atención y esperanza en el líder. O sea, todo está enfocado en la persona del líder. Pensamos que él va a hacer todo, lo puede hacer todo, y sin él nada, y sin él, perdón, nada puede pasar. Elías, y aquí lo coloco en el último párrafo, Elías fue el profeta más grande de su época, pero Eliseo hizo más milagros que su mentor. Los líderes no son más importantes que sus organizaciones. No importa cuán talentoso o brillante pueda ser un líder, siempre es reemplazable. Nadie habría pensado que los israelitas podrían sobrevivir a la pérdida de un Moisés. Sin embargo, Josué guió al pueblo a lugares donde Moisés no había podido llegar. Así que no me diga de una cuestión de personalidad, o un elemento donde el líder es el foco central y que sin él no se puede nada, y si ese hombre muere se termina esto. Mentira. Dios levantará otros líderes, y Dios, repito, trabaja con la organización, y Dios trabaja con el equipo que está a nuestro alrededor. Y en cuarto lugar, los líderes no tienen una función especial. Así como señalo en el punto 3 de que el líder no es el foco principal, o algunos llegan a pensar que es el foco principal, no deberíamos olvidar la importancia del líder. Llegar a pensar que el líder no es importante, que tener ese director ahí no es importante, que cualquiera puede hacer eso, que es un pensamiento mediocre. No cualquiera hace las cosas. Eso no es cierto. No minimice las cosas que otros hacen. No lo haga nunca como líder juvenil. Algunos minimizan el rol de un líder por los errores que probablemente otros han realizado. Y entonces llegamos a estigmatizar a un líder simplemente porque alguien hizo algo que no era correcto. Los líderes tienen dos funciones únicas en su organización, y eso lo hace tan especiales. Número uno, los líderes son escasos. Por ejemplo, solo tenemos un director de jóvenes en el norte de toda la asociación. No hay 10 pastores regalados, hay un solo. Es único, es esencial, es importante, es una sola cabeza, es un solo director. Entonces, hay que entender que es sumamente importante tenerle en número uno, por lo escasos que son en las posiciones que ocupan. Igualmente un gerente, muchos obreros, un capataz, mucho personal, pero siempre es un líder, una persona. Y número dos, en ese mismo contexto, es la influencia que ejercen sobre los demás. Estamos hablando de una influencia mucho mayor, porque el liderazgo, las posiciones de altura en el liderazgo, nos permite un mayor nivel de influencia en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en nuestra forma de comportarnos. Así que los líderes, más que cualquier otra persona de una organización, tienen la capacidad de hacer prosperar la institución o llevarla a la ruina. Así que no olvidemos estas cuatro cosas. Vamos al tema del liderazgo espiritual. Aquí está el libro que le quiero sugerir que puedan leer. Se llama Liderazgo Espiritual, de Henry y Richard Blackaby. Es un libro sumamente interesante. Lo he leído 2 veces. De verdad que está muy bueno. Esto no lo dice el libro, pero quiero que entendamos qué no es liderazgo espiritual, líderes. Liderazgo espiritual no es dejar las cosas al azar. No es trabajar sin planes. No andar desarreglado, desalineado, pensando que somos una especie
de personas que nos hemos apartado de todo lo terrenal. Entiéndame la idea que acabo de expresar. Parecido a ciertos grupos que vivieron en el siglo tercero y siglo cuarto. No es ignorar mi derecho. Ser un líder espiritual no es ignorar mi derecho. No es estar siempre serio y como un ser sufrido. No es dejar de relacionarnos con otras personas y dejar de compartir. No es dejar de buscar consejos en personas de experiencia y no es ignorar mis límites. No es negligencia, ausentismo o holgazanería. Eso no es ser un líder espiritual, porque de repente confundimos un líder espiritual con la idea de ser un asceta, con la idea de vivir apartado o vivir como si fuera una especie de Buda en la religión allá del Medio Oriente. Ese no es el concepto que estamos buscando acá. Un líder espiritual no tiene nada que ver con estos elementos que acabo de trazar aquí. No es una persona que simplemente no hace nada, que no planifica nada, porque yo me dejo guiar por lo que Dios me diga, que subo al púlpito o llevo un devocional que me corresponde dar en la mañana en mi sociedad de jóvenes en la noche, y de repente yo llego sin hacer nada para que Dios me diga lo que tengo que decir. No leo, no estudio, no me preparo, nada de esto. Nada que ver con el concepto de un líder espiritual. ¿Qué es un líder espiritual? Y aquí está la definición que quiero compartir con ustedes esta noche. Liderazgo espiritual es movilizar a las personas hacia los planes de Dios. Repito, movilizar a las personas hacia los planes de Dios. Si usted quiere cambiar, movilizar por motivar a las personas a los planes de Dios, por influenciar a las personas a los planes de Dios. Yo también acepto esa definición. Tiene que ver usted como siervo de Dios, conduciendo a otros jóvenes a los planes de Dios. Eso es un líder espiritual. Y quiero enfrascarme entonces en ese concepto de líder espiritual, de movilizar, de planes de Dios y de personas en este momento con la ayuda del Señor. La cualidad espiritual. Miren, la presencia del Espíritu Santo le da a los líderes espirituales un recurso fundamental que los líderes seculares no tienen a su alcance. Y esto es lo que separa el liderazgo secular al liderazgo espiritual. El liderazgo secular tiene muchísimos conceptos interesantísimos. Por cierto, yo he leído muchísimos libros de liderazgo secular. Y cuando usted puede agarrar esos conceptos de liderazgo secular y usted entonces lo entiende en el contexto del plan de Dios para con usted, son muchas ideas súper valiosas, muy buenos conceptos, muy buenas ideas. Ahora, usted no será un líder espiritual si usted no permite que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Usted será tan espiritual hasta el concepto donde el Espíritu de Dios le gobierne. Mucho. Ok, hermana querida, excelente. Entonces, la idea es que necesitamos permitir que el Espíritu de Dios tome control de nosotros para poder ser líderes espirituales. Y no estoy hablando de simplemente líderes cristianos, porque mucha gente cree en Cristo y necesariamente el Espíritu de Dios no está en ellos. Entiendan bien lo que estoy diciendo ahora. Mi creencia en el Evangelio no me hace espiritual. Mucha gente conoce de la Biblia, el diablo sabe de la Biblia y no es espiritual. Entonces necesitamos entender que es un asunto de la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros jóvenes para poder ser esos líderes capaces de impactar y transmitir este mensaje de salvación y de bendición. Así que la presencia del Espíritu me hace espiritual. Número 2 tiene que ver con el concepto de la movilización. El líder espiritual es un líder que moviliza a la gente. Aquí hay 5 ideas interesantes que coloco en pantalla. Miren, cuando los líderes cumplen su tarea, las personas que están a su cargo se movilizan desde donde están hacia donde Dios los quiere. Y para mí esto es un concepto muy interesante, porque yo como líder espiritual, mi deber es llevar a la gente al lugar donde Dios quiere que estén. Ese es mi trabajo. Esa es mi función como un líder espiritual. Una prueba sencilla para determinar si alguien es un líder es esta. Las personas a su cargo han avanzado a un lugar mejor gracias a sus esfuerzos. Y yo me detengo un segundo aquí, líderes. Yo he conocido muchos líderes en la iglesia.
En este tiempo que he vivido en la iglesia, yo tengo ya en la iglesia de bautizado a mucho más de 30 años. Y uno ha vivido la experiencia de muchos líderes en la iglesia. Porque hay líderes espirituales y hay líderes no espirituales. Y el liderazgo es influencia. Influenciamos a la persona para que hagan cosas, para que tomen decisiones, para conducirlo a algún nivel de bien. Pero yo he visto líderes que han tomado jóvenes, le han conducido, le han enseñado, lo han mentoreado. Y de repente cuando estos se van del lugar donde están, estos líderes terminan fuera de la iglesia, terminan siendo una maldición para la iglesia, termina siendo un problema para la causa de Dios, simplemente porque el líder que debió guiarlo a los planes de Dios, simplemente lo guió para que se convirtiera en enemigo de la iglesia o en enemigo de la organización o enemigo de un sistema particular, simplemente por las cosas que hemos sembrado. Cuidado con esto, ¿eh? Un líder espiritual guía a las personas al lugar donde Dios quiere que esa persona esté. Eso es liderazgo espiritual. Sin embargo, el liderazgo no se mide por lo que quieres hacer, sino por lo que logras. No es una cuestión de mis deseos, es una cuestión de metas logradas. Es una cuestión de la movilización y hasta dónde coloco a la gente, hasta dónde yo llevo a la gente. Movilización. Dios no llama a los líderes a hacer solo lo mejor que pueden o a esforzarse. Espera que movilicen a las personas desde donde están hacia donde Él las quiere. Esa es la idea de la movilización. La pregunta que todo líder debe hacer es esta: ¿a dónde quiere Dios que movilice a los que están a mi cargo? ¿Los he llevado allí? Si no movilizaste a las personas, entonces tú no has liderado. Así que el liderazgo espiritual es movilizar a las personas a los planes de Dios. Si yo no he movilizado a nadie a los planes de Dios, yo no soy un líder espiritual. Puedo ser otra cosa, pero no un líder espiritual. Así que es un tema de conexión con ese plan y propósito de Dios. El tercer punto es guiar a las personas a los planes de Dios. Y estoy volando a las personas intencionalmente al cuarto punto. Debió ser el tercero, pero lo estoy moviendo al cuarto punto. Los planes de Dios. Un último aspecto del liderazgo espiritual es que los líderes movilizan a las personas hacia los planes de Dios. Y esto obviamente me pone a mí en contexto de saber cuáles son esos planes de Dios, cuáles son los planes que Dios tiene. Lo que distingue a los líderes espirituales de los demás es que Dios determina sus planes. Note que no hay un Josué que quiere guiar al pueblo a quedarse tranquilo sin cruzar el río Jordán. No, no, el plan de Dios no era ese. Así que como Josué es un líder espiritual, Josué va a guiar al pueblo a la tierra de Canaán. Si Josué no lleva al pueblo a la tierra de Canaán cuando ese era el plan de Dios, Josué no hubiese sido un líder espiritual y no estaría haciendo el plan que Dios tiene para con él. Sería un mal líder, no estaría actuando de acuerdo al propósito divino. Los líderes espirituales reconocen que son mayordomos de las personas que Dios le confió. Y esto amplía el concepto de mayordomía, jóvenes. Porque de repente ciframos la mayordomía simplemente en la idea del dinero o de la salud o del tiempo, pero usted es responsable de cada persona que lidera. Es su responsabilidad. Yo me siento mayordomo de cada joven de República Dominicana y el pastor Regalado debe sentirse mayordomo de cada joven del norte. Es mi responsabilidad. Y en ese orden tú eres responsable de tu iglesia local, de los jóvenes que vas a liderar. Y Dios me dará cuenta de mi mayordomía. ¿Qué hice con eso que Él me entregó? Así que es un tema de mucha responsabilidad. Dios es el líder supremo y busca cumplir sus propósitos, no los nuestros. Y esto como que hace puff en mi cabeza cuando entiendo este concepto. O sea, no es simplemente la idea de lo que yo quiero hacer. Es que yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque al fin y al cabo, no es que yo cumpla mi plan, es que yo cumpla su plan. O sea, yo estoy liderando como líder espiritual para cumplir el plan de Dios en mis jóvenes, en mi iglesia local, para que ellos sean mejores personas, más cristianos, más consagrados, más enfocados, más entusiastas. O sea, yo soy llamado a hacer ese trabajo particular de Dios,
no mi deseo, repito, sino el deseo que Dios tiene para conmigo. Los siervos fieles no son aquellos que hacen lo que pueden por Dios, sino lo que hacen lo que está en el corazón y en el alma del Señor. Y esto es tremendísimo. O sea, no es simplemente lo que yo puedo hacer, es lo que Dios espera que yo haga. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que Dios tiene en su corazón para mí. Y eso me hace un líder espiritual. Cuando yo estoy en contacto con Dios y estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga de la manera que Él quiere que lo haga. Entonces, paso al punto de las personas. Es movilizar a las personas a los planes de Dios. Y puse a las personas como el último punto en este aspecto. Porque los líderes no movilizan organizaciones, movilizan gente. El liderazgo se trata fundamentalmente de las personas. Usted, como líder juvenil, va a trabajar con jóvenes. Su enfoque es con los jóvenes. Y los jóvenes, obviamente, como usted bien sabe, son personas. Y si los líderes no han cultivado la confianza, la lealtad o el amor en los demás, las personas quizás no quieran seguirlo. Y esto sucede de muchas maneras, como usted bien sabe. O sea, yo no estoy aquí para liderar una institución. Mi trabajo es con gente. Sin gente no hay organización. Sin gente no tenemos sociedad de jóvenes. Si usted tiene una iglesia donde todo el mundo tiene más de 60 años, usted no tiene una sociedad de jóvenes. Porque es para jóvenes. Es para liderar jóvenes. Es para trabajar con jóvenes. Así que los líderes nunca tienen que olvidar que guían con el consentimiento de su gente. La gente es más importante que todo, ¿eh? Cristo viene a morir por gente. Cristo crea instituciones para trabajar por la gente. Él trabaja a la iglesia para salvar a la gente. O sea, el enfoque es la gente. El enfoque es la persona. Y cómo yo puedo compartir con la persona, cómo yo hago esos vínculos claros con las personas es vital para mí. Y esto me lleva a pensar entonces en mi rol como líder espiritual consejero, porque yo estoy lidiando con gente a la que debo mentorear, a la que debo cuidar, a la que debo aconsejar. Ahora, ese consejo se busca cuando el joven tiene confianza en nosotros. Es imposible que usted me pida un consejo a mí si usted no confía en mí. Y la confianza se construye con diferentes elementos que rápidamente voy a presentar en un momento. Pero usted necesita crear confianza. Cuando creamos ese nivel de confianza con los jóvenes, con las personas que están a nuestro alrededor, entonces las personas buscarán nuestro consejo. Y claro, ese consejo va ligado completamente al nivel de vida que yo estoy viviendo, a que yo sea una persona de verdad que tenga esos niveles, que la gente entienda que yo puedo dar un buen consejo, un consejo sabio y oportuno. Así que los jóvenes persiguen ese sentido de familia. Recuerdo que hace un tiempo estuve allá en el norte hablando con ustedes en un seminario y presentaba 6 elementos para rejuvenecer una iglesia, y ahí hablaba el concepto de un sentido de familia. Una iglesia que rejuvenece es una iglesia donde el joven se siente parte de una familia. Para que tengamos jóvenes que sean nuestros amigos. Y por cierto, como usted, entiendo que usted debe saber esto, que nuestros jóvenes sean nuestros amigos, no limita mi liderazgo, no quita respeto a mi liderazgo, no me hace un menos líder. Todo lo contrario, el hecho de que yo pueda mostrarme amigo de otros, que yo tenga esa reciprocidad para tratar con otros jóvenes, que yo pueda tratarlo con todo el cariño necesario. Todo esto simplemente permite que podamos crecer y aumentar en esa relación. Así que para el joven entender que yo le aprecio y le quiero, hay que entender el concepto del concepto de la calidez. La calidez es la moda. Más que servicios llamativos, los jóvenes anhelan autenticidad y compañerismo. Por eso lo vital de cuánto aprendemos cuando pasamos tiempo acampando con nuestros muchachos, cuando caminamos con ellos en una caminata y yo como líder convoco y estoy ahí con ellos y hablo con ellos y trato con ellos, cuando yo estoy en la carpa con ellos allí, cuando yo estoy comiendo lo que ellos están comiendo reunido allí en el fuego o al lado de un tronco donde estamos sentados, cuando estoy jugando con ellos, cuando estoy jugando el básquet, jugando el softball, jugando el voleibol con ellos ahí. O sea, ven que mi líder, el líder que yo sigo es real.
Es una persona auténtica que me quiere, que me aprecia, que entiende mis luchas, que participa de lo que yo participo, que no está encumbrado allá arriba, que es inalcanzable. Los jóvenes necesitan gente alcanzable, personas a las que podamos acceder, a las que tengamos acceso de una manera fácil. Las iglesias que están rejuveneciendo tienen el calor fraternal entretejido en su ADN. Los jóvenes son familia, lo amamos como nuestra familia, lo hacemos parte de nosotros, le mostramos todo el cariño posible, todo el aprecio posible. Y eso hace un líder espiritual, al punto que al ganarme su confianza, pueden hablar conmigo, presentarme sus dilemas, presentarme sus luchas, los problemas que están teniendo de una manera u otra. Todo esto podemos lograrlo cuando pasamos ese tiempo de calidad con nuestros muchachos. Crece el compañerismo, crece la confianza, y cuando crece la confianza, entonces logramos amistad y podemos ser los consejeros que ellos necesitan en el trato que tenemos que hacer como líderes juveniles espirituales. ¿Qué caracteriza a los líderes que movilizan a las personas? Voy a pasar esto lo más pronto posible porque no quiero cansarles, pero en primer lugar, un líder que moviliza a las personas es una persona que ha sido elegida por Dios. El liderazgo es una elección divina. Y yo lo entiendo de esa manera. Dios nos elige para funciones determinantes. Y cuando yo entiendo que Dios me ha elegido para algo, entonces Dios de seguro que va a bendecir mi trabajo. Y usted va a ver a un Moisés que es maravilloso en lo que hizo porque Dios lo elige. A un Josué que es un trabajo maravilloso porque Dios lo elige. A un Gedeón que es un trabajo descomunal porque es elegido por Dios. A un Pedro, a un Mateo, a un Saulo, en este caso es Pablo, que Dios lo elige. O sea, el tema de la elección, Dios colocando su mano sobre mí y eligiéndome para una función especial, eso hace que yo tenga la capacidad en el nombre de Jesús de movilizar, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, puedo hacer todo aquello que Dios me ha pedido que yo haga dentro de su plan. Y es interesante esto que acabo de decir porque no es que yo lo pueda hacer todo, no, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que está dentro de su plan de liderazgo para mí. Eso yo voy a hacer en el nombre de Jesús. Un líder que puede movilizar, que gana la confianza, que es amigo, es un líder que tiene integridad. Y la integridad envuelve todo el concepto de honestidad, para que me entiendan bien. A los líderes cristianos se los debería conocer por su integridad. Sin embargo, en muchos casos no es así. Los medios de comunicación exponen continuamente a líderes religiosos que engañaron al público respecto a sus finanzas o a su vida moral. Y no hay cosa que destruya tanto el liderazgo y la gente pierda la confianza en los líderes espirituales. Es la caída de muchos de nuestros líderes en esos elementos centrales. Eso ensucia la moral de mucha gente, lamentablemente. Y mucha gente pierde la confianza en los líderes simplemente por la caída de algunos. Dice Proverbio 2:7. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto, dice Proverbio 10:9. Así que las personas no nacen con integridad. La integridad es algo que se elige. Repito, usted elige ser íntegro. Usted no nace con eso. Una vez que decides ser una persona honesta, debes mantener ese compromiso durante toda la vida. Y yo quiero invitarte en esta noche a que elijas la integridad. Elige la integridad, por favor. Es una cuestión de elección. Elige ser íntegro. Porque el mundo puede vendernos muchas ideas de que usted puede, qué sé yo, echarse un ladito en algunas cosas, dejar pasar algo. No, no, la integridad no es un elemento que debería cuestionarse en usted nunca como un líder espiritual. Otro elemento que marca una persona que moviliza, a un líder espiritual que moviliza a la gente, es una trayectoria exitosa. Miren, pocas cosas les aporta más credibilidad al líder que el éxito constante y a largo plazo. El éxito proporciona una clara prueba de un buen líder o de un buen trabajo, de un buen liderazgo. Y también puede mostrar la bendición de Dios. Lo que quiero decirle con esto es, haga bien en todo lo que le llegue a la mano para hacer. No cualquierice su responsabilidad, sea esta grande o pequeña. Si me toca ser el ujier de la iglesia el viernes, sea el mejor ujier.
el más estupendo de todos, el que mejor lo hace en el nombre de Dios. Lidere ahí en ese trabajo, hágalo bien, sea exitoso haciendo eso. Y si un día le corresponde dirigir, no sé, el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, hágalo bien también, porque pequeñas funciones nos van habilitando para funciones más grandes en el liderazgo. Pero si lo hago mal en esto que es pequeño, simplemente porque pienso que es pequeño, nadie pensará en mí en cosas grandes, porque simplemente he fracasado en cosas que supone usted no debería fracasar. Los líderes no pueden exigir respeto, solo se lo pueden ganar. Y usted gana respeto haciendo las cosas bien, teniendo éxito en lo que está haciendo. Eso le permite que la gente tenga confianza en usted, que tenga respeto en usted, que cuando usted convoca algo, la gente dice, eso va a ser bueno, porque es que él lo hace bien. Él trabaja bien, él se compromete con lo que hace. L.R. Scarborough escribió: un líder cristiano de Estados Unidos en el siglo XX estaba desconcertado por la cantidad de aspirantes a pastor que buscaban sin vergüenza los lugares prominentes en el ministerio. Los desafió de la siguiente manera: si tu lugar no es lo suficientemente grande para ti, hazlo grande. El ministro que no puede hacer de su lugar algo grande es demasiado débil como para sostener uno que ya lo es. Yo repito esa idea, jóvenes. Eso está poderoso. Si tu lugar no es lo suficientemente grande para ti, hazlo grande. Hazlo que crezca. Importantízalo. El ministro, y aquí voy a cambiar la palabra ministro, el líder juvenil que no puede hacer de su lugar algo grande es demasiado débil como para sostener uno que ya lo es. Así que es importante una trayectoria de éxito en el nombre de Dios. Número 4, la preparación. Ya voy cerrando. A reflexionar sobre la vida de Billy Graham, el evangelista súper famoso de Estados Unidos. Él dijo: muchas veces fracasé y cambiaría muchas cosas. Entre ellas, dice él, hablaría menos y estudiaría más. La preparación para el liderazgo supone educación y entrenamiento. No todo el aprendizaje surge de la educación formal, pero una buena educación siempre es un medio importante de preparación. Jóvenes, la preparación les infunde confianza a los líderes. Los líderes más exitosos son los que hacen su tarea. Cuando usted hace y se prepara para hacer algo, usted tiene confianza en lo que está haciendo. Si yo no hubiese estudiado esto que estoy hablando con ustedes, yo estuviera, qué sé yo, pero me preparé para decirles. Y cuando usted se prepara para algo, tiene confianza en lo que está transmitiendo, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está hablando. Cuando usted se prepara de antemano, cuando usted estudia de antemano, cuando usted lee libros, consulta, busca, revisa, eso lo prepara para hacer un buen trabajo en la función que está. La preparación es un elemento esencial. Recuerden que ahorita yo mencionaba que el liderazgo espiritual no es improvisación. Ser un líder espiritual no es que yo no estudie, no es que yo no lea. Usted tiene que ser súper informado, leer todo cuanto pueda, prepararse todo cuanto pueda. Porque usted puede darle un mejor trabajo, hacer un mejor trabajo para Dios. Pensemos en un Moisés. Moisés hizo un trabajo descomunal, pero Moisés, recuerden, era un hombre estudiado, una persona súper preparada. Y no estoy minimizando a los otros, pero la capacidad de estudio de Moisés permitió, por ejemplo, la redacción de un Pentateuco en la Biblia. Usted tiene un Pablo y tiene un Pedro, pero si bien es cierto que ambos fueron líderes extraordinarios, usted no puede minimizar bajo ningún concepto la gran sapiencia que existía en un Pablo, preparado, capaz, conectado, escritor, erudito, filósofo, por su preparación. Así que Dios podrá usarte si no estás bien preparado, pero podrá usarte más si tienes más preparación. Así que no te quedes estancado. Tal vez estoy hablando con un líder acá, un líder espiritual en el nombre de Jesús, que de repente abandonó la universidad. Termínala. Dios puede usarte más preparado. Tal vez dejaste la maestría. Termínala o empiézala. Haz el posgrado. Prepárate más, crece más. La preparación, la lectura es sumamente vital para ti como un líder espiritual. Es un elemento central para estar a la vanguardia de las cosas que hoy tenemos que enfrentar. Y este elemento de la humildad, líderes, la humildad. Los líderes poderosos
tienen una perspectiva acertada y humilde de sí mismos. Una gente grande es una gente que entiende que es un humano terrenal miserable que al fin y al cabo vive con los mortales. Es muy feo ver cómo la gente de repente se le puede ir, como decimos por ahí, los humos a la cabeza y olvidamos lo que somos. Somos personas y que podemos estar en alguna posición alta de liderazgo de cualquier empresa o institución, pero usted simplemente es un mortal, que su puesto es pasajero, que usted no va a estar ahí para siempre y que su función principal debe ser el servicio. Ese rasgo de humildad debe ser un elemento característico de nosotros. Claro, humildad no es mediocridad, quiero que entiendan. Humildad no es hacer las cosas mal hechas. Me encanta mucho en muchas instituciones como en nuestra Unión Dominicana, que en nuestro plan de trabajo Misión Nehemías tenemos en el número 5 acerca de los valores de nuestro plan de trabajo, está el concepto de humildad y excelencia. O sea, y están juntos, humildad y excelencia. Haga lo mejor, pero sea humilde. Haga lo más excelente que puede, pero con humildad. Que no se le suban los humos a la cabeza. No esté buscando siempre el aplauso, que lo tengan que exhibir, que lo tengan que presentar, que tengan que mencionar su nombre en todas las cosas. Sirva con humildad. Al fin y al cabo, cuando hacemos las cosas bien, la gente reconoce nuestro trabajo. De una forma u otra lo van a reconocer. Los líderes espirituales entienden que son siervos de Dios, responsables ante Él por su liderazgo. Y esta conciencia produce un agudo sentido de humildad. Yo soy siervo de Dios. Hace un tiempo escribí un pensamiento en mi muro, en las redes sociales, y yo escribía algo que leí en este libro precisamente, una segunda vez que lo leí, y posteaba un pensamiento donde el autor escribe que nosotros somos siervos de Dios, no siervos de las personas. Y esto es interesante porque si yo fuera siervo de las personas, yo haría todo lo que las personas me ordenaran. Pero yo no soy un esclavo de las personas, yo soy un esclavo de Dios. Yo obedezco lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Como un líder espiritual, yo me debo a Dios. Y obviamente, normalmente cuando yo funciono bajo los planes de Dios, también la gente recibe toda esa bendición. Pero yo no estoy para obedecer lo que la gente me diga, yo estoy para obedecer lo que Dios dice. Si la orden de la gente va en contra del plan de Dios, la gente se quedó sin que yo haga esa orden. Porque yo voy a obedecer lo que Dios dice. Yo soy un siervo de Dios. Usted como un líder espiritual, por encima de todo, es un siervo de Dios. Y por último, un elemento que hace que un líder espiritual mueva a las masas es la valentía. Miren, los grandes líderes son valientes. La valentía no es ausencia de temor, es hacer lo que es necesario a pesar de tener miedo. Recuerdo un pensamiento que leí hace un tiempo en el libro La Conquista del Éxito, si mal no recuerdo, o Un Cinto de la Cumbre, ahora me confundí, en uno de esos dos libros, donde se cuenta la historia acerca de este hombre, a ver si me olvida, ahora se me va el nombre, él estaba peleando, era un guerrero griego no era de Pompeya, no, Jerónimo. Bueno, ahora se me escapa. Jerjes. Jerjes, cuando estaba Jerjes peleando contra estas tropas griegas y entonces sentía que podía tener miedo y el general Leónidas le dijeron, mira, es terrible cuando las tropas de Jerjes lanzan la flecha, son tantas sus flechas que van a oscurecer el sol. Y entonces respondió Leónidas, mejor así, pelearemos en la sombra. Terrible esto. O sea, estamos hablando de un líder que tenía una valentía descomunal en la hora del combate. Así que no era que no tengamos miedo. Y aquí escribo eso, es el siguiente párrafo que está ahí en la pantalla. A menudo la diferencia entre los líderes mediocres y los extraordinarios es su valentía. No es que no tengamos miedo, es que no nos quedemos detenidos, jóvenes. Miedo tendremos todo, pero no tengamos un miedo que simplemente no nos permita cumplir el plan de Dios o la orden de Dios. Y este pensamiento se lo quiero dejar claramente en sus mentes. La diferencia entre los grandes líderes y los mediocres no necesariamente es que uno sabía qué hacer y el otro no. En general, los dos sabían lo que había que hacer, pero solo uno tuvo el valor de actuar. Sea usted el líder espiritual que actúa
cuando hay que hacerlo, aun cuando la decisión no lo haga popular, aun cuando usted no se gane el aplauso. Pero recuerde que usted no se está moviendo bajo el plan de lo que la gente quiere. Usted se está moviendo en el plan de lo que Dios quiere, porque su liderazgo está sometido a la voluntad de Dios, a quien usted sirve, de quien usted es siervo. Es un liderazgo espiritual porque yo me dejo guiar por el plan y la intención que Dios tiene para conmigo. Eso me hace ser un líder espiritual. Y precisamente a eso quiero invitarte en esta hora, a ser ese líder espiritual que Dios quiere que seamos, a que podamos entender que yo debo ser guiado por el Espíritu de Dios en este liderazgo juvenil, que no simplemente me voy a mover por lo que los jóvenes están esperando de mí, no, no, yo tengo que moverme por lo que Dios está esperando de mí para los jóvenes. Y entonces en ese nivel, en ese grado de guianza del Espíritu, de conducción de la palabra, de esa vida de oración que yo voy a tener con Dios, entonces seré un líder que me deje mover por los planes de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en esta noche. Por favor, escríbeme ahí, me dejaré mover por Dios. Me dejaré mover por Dios. Eso hace que tú seas un líder espiritual. Escríbelo, que Dios te bendiga grandemente en esta noche. Que el Señor le bendiga. Gracias, Carolina, Kevin, Lulú, Ángel, Alex, Erika, Stephanie, a toda esa gente linda que está escribiendo ahí. Que el Señor les bendiga. Permite que ese liderazgo espiritual al que Dios te ha llamado se deje mover por el Señor y que trabajemos con nuestros jóvenes, para los jóvenes y por los jóvenes. Pero ha sido un gran placer, de verdad, poder compartir con todos ustedes esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por compartir este primer seminario. Permítanos crecer, Señor, crecer grandemente como líderes espirituales, dependiendo de ti en todas las cosas. Que este gran grupo del norte se prepare para hacer un trabajo lindo en esta asociación, donde necesitamos impulsar tanto el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Así que bendícenos, sé con ellos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo familia, que el Señor me les bendiga mucho en esta hora. Un placer haber estado con ustedes.